persas avanzaron y entraron en el desfiladero amenazadoramente. Los espartiatas entonaron el pin con solemnidad religiosa. Cuando los persas comenzaron a saltar entre avasallantes griteríos, la inexorable trituradora de carne de la falange espartana se puso a funcionar en silencio. Los persas chocaron contra la muralla de escudos con un estruendo ensordecedor, blandiendo sus armas y ensartándose finalmente en las lanzas espartanas. Imaginémonos el aspecto que debió presentar aquello, la sangre que debió correr, las órdenes a grito pelado, los gritos de guerra y de dolor, los cortes y apuñalamientos, las lanzas enrojecidas entrando y saliendo rítmicamente como siniestras púas desde la coraza de escudos salpicados con sangre, atacando con precisión los puntos débiles o poco protegidos de los cuerpos enemigos, los choques y los golpes, las heridas terribles, los cadáveres de los caídos, los espartiatas manteniendo la calma y el silencio en medio de la confusión y el terrible estrépito del combate. Los persas, valientes pero inefectivos, inmolándose en una gesta gloriosa. Los espartanos parecían estar en todo, y allá donde estaban, inspiraban a los demás griegos a imitarles, haciéndoles ver que la victoria era posible y alzándoles la moral. Jerjes, a diferencia de Leónidas, no combatía. Sentado sobre su trono de oro, situado en un puesto idóneo, observaba con horror lo que estaba sucediendo. Sus tropas estaban siendo masacradas catastróficamente. Los persas tenían armaduras mucho más ligeras e inefectivas que las pesadas corazas griegas, ya que el tipo de lucha persa estaba basada en la movilidad, la rapidez, la fluidez y la flexibilidad de grandes muchedumbres, mientras que la griega estaba basada en la resistencia organizada, la precisión, la coordinación, la dureza del diamante y la voluntad de aguantar como rocas compactas. Además, las lanzas persas eran más cortas y menos recias, y no podían alcanzar a los espartiatas con facilidad. Cayeron por centenares, mientras que los espartiatas apenas tuvieron bajas. Los mejores oficiales persas caían cuando, al ir al frente de sus tropas para intentar inspirarlas, eran heridos por las armas helénicas. Cuando Leónidas mandó relevar a los espartiatas, pasando a otras unidades a entrar en combate, la situación continuó. Los persas caían masacrados. Se dice que 3 veces saltó Jerjes de su trono al ver lo que estaba pasando, como un entrenador que ve como su equipo es machacado. Leónidas se limitó a decir que los persas tienen muchos hombres, pero ningún guerrero. El general Hidarnes mandó retirar el contingente de quicios y medos, descubriendo un suelo de cadáveres destrozados. Acto seguido, mandó entrar en combate a sus inmortales, convencido de que lograrían cambiar el curso de la batalla. Por su parte, Leónidas mandó a sus espartiatas volver a situarse a la vanguardia. Los inmortales avanzaron impasiblemente sobre los cadáveres de los persas, y con un gran valor embistieron furiosamente a la falange. Los espartiatas sufrieron algunas bajas, pero su formación no se deshizo. Por su parte, los inmortales a docenas eran atravesados por largas lanzas y caían heridos y muertos. Muchos cayeron a las aguas del Golfo de Malis, donde murieron ahogados. Los espartiatas pusieron en práctica sus tácticas más ensayadas y complicadas de ejecutar, demostradoras de una perfecta instrucción que solo ellos poseían. Abrían brechas por donde penetraban enemigos confiados, solo para ser cerrados y masacrados por rápidas lanzas que asomaban desde todos los sitios. Otras veces simulaban entrar en pánico y retirarse en desbandada, tras lo cual los persas los perseguían envalentonados y en desorden. Pero los espartiatas, haciendo gala de su maestría en el orden cerrado, pronto se daban vuelta, volvían a formar rápidamente la falange ocupando cada uno su sitio en el último instante y cegaban terriblemente las filas persas, sembrando el suelo de cadáveres y regándolo con su sangre. Así transcurrió un día entero. Cuando llegó la noche, los combatientes se retiraron y tuvieron su reposo. Los griegos estaban exhaustos pero con la moral altísima. Los persas, en cambio, estaban más frescos pero con la moral por los suelos. Al siguiente amanecer se reanudó el combate. Jerjes mandó persas frescos esperando que hicieran mella a los extenuados defensores griegos. Nada más lejos de la realidad. Oleada tras oleada, los griegos masacraban al enemigo de nuevo. El terror comenzó a cundir entre los persas. Muchas veces intentaron escapar de los espartiatas, y sus oficiales les fustigaban con látigos para obligarles a volver al combate. A estas alturas, Jerjes debía estar maravillado y desesperado a la vez. Su flota no había derrotado a la griega en el cabo Artemisión, y no podía flanquear las Termópilas por mar. Entonces sucedió la traición. Maldición de héroes. Un pastor lugareño llamado Efialtes pidió hablar con Jerjes y, a cambio de una jugosa suma de dinero,
le reveló la existencia del camino que bordeaba el desfiladero. El general Hidarnes, al mando de los inmortales, se encargó de atravesar el camino guiado por Efialtes. Cuando divisó en la distancia a unos griegos preparándose para la lucha, dudó un instante y preguntó a Efialtes si eran espartanos. Este le dijo que eran focenses, e Hidarnes prosiguió. Desde ese momento, la suerte ya estaba echada. A partir de entonces, los griegos estaban condenados. Iban a perder la batalla irremisiblemente. Leónidas, por su parte, recibió unos mensajeros que le informaron de cómo iban a ser cercados por los persas, y los griegos celebraron consejo inmediatamente. Leónidas ya sabía que iba a perder la batalla. Mandó a retirarse a todos los griegos, menos a sus espartiatas y a los tebanos. Los tespios, liderados por Demófilo, se obstinaron en permanecer en la lucha por voluntad propia, y así hicieron, cubriendo a su pequeño pueblo de una gloria inconmensurable. Cuando ya solo quedaban espartiatas, tebanos y tespios, las tropas desayunaron. Durante ese desayuno, Leónidas dijo a sus hombres: «Esta es nuestra última comida entre los vivos. Preparaos bien, amigos, pues esta noche cenaremos en el Hades». Los griegos formaron esta vez todos juntos la falange. Ante ellos tenían al vasto ejército enemigo y a sus espaldas a los inmortales. En vez de atacar a los inmortales para tal vez derrotarles y abrirse camino a la retirada, que no serviría de nada porque abriría las puertas griegas a los persas, Leónidas mandó atacar al grueso del ejército persa, en un magnífico despliegue de heroísmo y valor, con el objetivo de mantener la lucha durante el máximo tiempo posible y dar así tiempo a Grecia para prepararse. Sabían que iban a morir en todo caso, de modo que eligieron morir heroicamente, dando muestras de una grandeza inmensa. Los griegos eran conscientes de que aquello no era ya una resistencia con esperanza, sino una lucha de inmolación en la que el objetivo era lanzarse apasionada y furiosamente a los brazos de la gloria y hacerle al enemigo el mayor daño posible en el proceso. En el medio del combate, y tras haber matado a innumerables persas, cayó Leónidas. En torno a su cadáver se produjo un tumulto infernal, mientras griegos y persas luchaban por su posesión. Varias veces cayó en manos de los persas y varias veces fue recuperado por los griegos. Al final, el cadáver fue asegurado por los espartanos que, peleando sin cesar, se retiraron hasta el muro focense. Los tebanos, sin embargo, quedaron separados del grueso de la falange griega. Durante largos momentos lucharon con gran valor, pero al final, extenuados, enloquecidos y viéndose perdidos, tiraron las armas y extendieron las manos en gesto suplicante para rendirse a los persas. Estos, en pleno subidón de adrenalina, aún mataron a unos cuantos más. El resto de tebanos fue capturado. Tras la batalla, los persas les marcarían en la frente con hierro al rojo vivo y les venderían como esclavos, demostrando que rendirse era la peor decisión que pudieron haber tomado. Los espartiatas y los tespios, por su parte, seguían luchando junto al muro focense. En un momento dado, bajo la presión de las cargas y los golpes, el muro se derrumbó, aplastando guerreros de los dos ejércitos. La lucha continuó, sorda y despiadada. Muchos cayeron agotados y no se volvieron a levantar. Otros murieron atravesados por el metal enemigo. Cuando por fin apareció el general Hidarnes al frente de los inmortales, los pocos griegos que quedaban, prácticamente todos ellos espartanos, subieron a una pequeña loma para poder defenderse más fácilmente. Se pusieron de espaldas a una pared para no quedar completamente desprotegidos. Quedaban ya menos de 100 griegos contra al menos 100.000 persas. Allí entonces, cada griego se enfrentaba a más de 1000 persas. En esos momentos de resistencia final, se vieron las muestras del heroísmo más encendido de la historia. La última lucha en la loma de las Termópilas ha sido inspiración para innumerables obras de arte a lo largo de siglos posteriores. Probablemente quedaban ya solo espartanos. Casi todos ellos estaban heridos y sangraban por muchos lugares. Sus lanzas estaban rotas y sus escudos destrozados, de modo que recurrieron a la espada. Aquellos que quedaban desarmados tras romper o perder la espada utilizaron rocas para golpear al enemigo o bien se lanzaron fanáticamente sobre él para matarlo con sus manos o sus dientes a puñetazo limpio, estrangulando, rompiendo, golpeando, crujiendo, desgarrando y mordiendo con ferocidad sobrehumana en un sanguinario encarnizado cuerpo a cuerpo. Bien se les hubiese podido preguntar ¿por qué luchan si van a perder? Están destrozados, al borde de la muerte y más cerca del otro mundo que de la tierra. ¿Cómo pueden entonces seguir luchando? Pero esas eran reflexiones impropias de héroes. Aquello rebasaba con creces cualquier cosa de este mundo. La razón había quedado pisoteada bajo los pies de la voluntad helénica, que exprimió al máximo la fuerza de aquellos guerreros.
Era una furia que venía de lo alto, era un sentimiento invencible, rojo e instintivo. Era pelear hasta el final. Cuando el último espartano, extenuado, delirante y sangrante, con la mente puesta en su esposa, sus hijos, su patria y el cielo, cayó acribillado por flechas lanzadas desde lejos, terminó la batalla de las Termópilas. Los griegos habían perdido y los persas habían ganado. Los caídos se habían inmolado furiosamente hasta el último hombre, consumando caballerosamente su juramento de honor y fidelidad eternos, y ascendiendo los escalones de la gloria inmortal. Para hacernos una idea del miedo que esta matanza de persas insufló en el corazón de Jerjes, basta decir que ordenó crucificar y decapitar el cadáver de Leónidas. Esto es mucho más revelador de lo que parece, ya que los persas tenían la tradición de honrar a un enemigo valiente muerto, pero Leónidas les había mostrado algo demasiado por encima de su respeto, algo aterrador que daba la vuelta completamente a todo lo que daban por hecho y conocían de Europa. Los demás cadáveres griegos fueron arrojados a una fosa común. Jerjes preguntó, fuera de sí en su trauma, si quedaban griegos más hombres como aquellos 300 espartanos. Podemos imaginar perfectamente lo que sintió cuando le informaron de que en Esparta había 8000 espartiatas tan valientes y entrenados como los 300 caídos. El resultado de la batalla no había dejado sacrificios en vano. Toda aquella sangrienta lucha había logrado dar tiempo a la flota naval y a la contraofensiva griega. Los persas prosiguieron su marcha hacia Atenas, encontrándola vacía, pues sus habitantes habían podido ser evacuados mientras se luchaba en las Termópilas. Los persas saquearon y quemaron lo que pudieron. En la batalla de Salamina de ese mismo año, la flota griega derrotó a la persa en glorioso combate. Jerjes tuvo que retirarse con parte importante de su ejército, pues sin la flota, la logística y el aprovisionamiento eran precarios. Dejó pues a 80.000 persas bajo el mando de su cuñado, el general Mardonio, para que continuaran con la campaña. Pocos meses después, en la batalla de Platea, 5.000 espartanos junto con sus aliados y bajo el mando del rey Pausanias de Esparta, se enfrentarían en la batalla final. Batalla que nos tocará presenciar más adelante, después de haber conocido la historia de Atenas. En cuanto al destino posterior de Esparta, surge una gran incógnita que hasta el día de hoy muchos se hacen, y la mayoría cae en el típico error de creer que el fin de Esparta fue por culpa de sus propias leyes que tanto exigían a su pueblo. No fue así. Esparta pudo sobrevivir a cada una de las grandes guerras que el camino le presentó, y ningún enemigo fue lo suficientemente fuerte como para arrebatarle la gloria a los hijos de Heracles. Quien dio la puñalada final fue un virus conocido como decadencia, pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.